Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos para poder compartir el pan vivo de la palabra de Dios. Esta palabra que el Señor te quiere entregar cada día para levantarte de cualquier postración, para darte esa vida eterna que Él te vino a traer. Quiero ofrecerte ahora un texto tomado de la carta a los Efesios de San Pablo. Está en el capítulo 4, versículo 32, hasta el capítulo 5, versículo 8. Escucha lo que te dice el Señor. Hermanos, sean ustedes mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los menciona entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones, de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Y sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. No se hagan cómplices de los que obran así. Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Como en todas las cartas de San Pablo, después de un principio de tono dogmático, nos encontramos con una parte, podríamos decir, de un cariz más bien moral, en la que el apóstol da algunos consejos prácticos. Sin embargo, entre los consejos se entremezclan también grandes elevaciones doctrinales. No puede tratarse de una simple moral humana. ¿Por qué? Y porque Cristo está siempre ahí. Y Él es el que justifica a fondo nuestra conducta respecto a lo que se nos pide. A ver, no puede existir una moral cristiana sin Cristo. Esto es lo que muchos no pueden entender. En una cultura en la que la opción por Cristo se derrumbó, ¿cómo vamos a pretender que los hombres vivan una moral de acuerdo al Evangelio si no conocen el Evangelio, si no conocen al Señor, si no conocen a Jesús? Si Jesús se ha transformado para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos en un mero dato cultural, folclórico, un recuerdo, una tradición, pero no un Dios vivo que toca el corazón. No existe moral cristiana sin Cristo, y por esto tenemos que predicar primero a Jesucristo vivo, para que las personas lo puedan descubrir, lo puedan aceptar en su corazón
Y este aceptar al Señor en el corazón implica un cambio de corazón, por lo tanto un cambio de conducta. Fíjate lo que sigue diciendo San Pablo: que entre ustedes desborde la generosidad y la ternura. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Las páginas de la semana anterior nos presentaron el misterio de Cristo, el misterio del cuerpo de Cristo, del que brota inmediatamente una actitud, y esa actitud es el amor entre los miembros del cuerpo. Siendo miembros unos de otros, ¿cómo podríamos vivir sin amor mutuo? Es algo muy distinto de esa simple solidaridad humana o de esa ayuda mutua. Es una exigencia fundada en Cristo. Detenete un momento a mirar desde este ángulo tu propia vida. Detenete a mirar desde Cristo tus relaciones, aquellos con los que vivís habitualmente. Y por eso sigue diciendo Pablo: sean pues imitadores de Dios como hijos muy amados. Jesús había dicho ya en Mateo 5:45, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y en esto tenemos que imitar a Dios. Y esto apunta particularmente al terreno del amor, porque Dios es amor. Dijo Jesús: mi mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. Vivan en el amor como Cristo. Esto no es una moral en el sentido ordinario del término, ¿te das cuenta? No es una ley, no es un código de preceptos. No se trata de permisos y prohibiciones. Es alguien a quien hemos de imitar. Porque el cristianismo es Jesucristo y ser cristiano es ser como Cristo. Y por esto la importancia de la meditación del Evangelio, de tener continuamente a Cristo delante de nuestros ojos. ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su reacción frente a determinada situación? Dice San Pablo: Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofreciendo a Dios el sacrificio que podía agradarle. Es la pasión, es la cruz. Ese momento esencial de la vida de Jesús, un momento de amor total, infinito. Y tenemos tendencia a olvidarlo, a imitar todo el resto de su vida, desviando la mirada del camino de la cruz. Sin embargo, esa actitud esencial de Jesús nos es recordada en cada Eucaristía, en cada misa. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Comulgar con Cristo es comulgar con alguien que entrega su vida por amor. Y en la frase de San Pablo puedo distinguir un doble amor que llenaba el corazón de Jesús en la cruz. Él se entregaba por nosotros. Se ofrecía al Padre para agradarle. Jesús hablaba de los dos mandamientos que se funden en uno, y Jesús vivió esta realidad. El amor a nosotros y el amor total al Padre, la entrega por nosotros, la entrega total al Padre. Por eso desenfreno, impureza, codicia, groserías, inmoralidades, son actos que excluyen del reino de Cristo y de Dios. Y todo esto va contra la simple moral natural. Y evidentemente, y con mayor razón, es un deber del cristiano evitar todo esto. Vivan como hijos de la luz.
Te invito a meditar y a orar todo esto escuchando este tema musical de Laurel Quiles titulado Bajo tu nombre. Usa tu nombre escrito en un cartel para expresarte que es muy fiel. Otros se esconden detrás de una pared de cristal para que allí les puedan ver. Hablando de ti, unos te dejan en la historia y otros ya te han borrado de su memoria. Jesús, Jesús. Sin embargo, hay unos que aún no se esconden, que no han doblado sus rodillas ante dioses, no importando el castigo que les toque. Sin embargo, hay unos que ignorando tu poder. Otros responden con castigo y palabra cruel, intentando hacer al mundo volver. Hablando de ti, unos han vendido tu gloria y otros van negociando el amor con sus obras. Jesús, Jesús. Sin embargo, hay unos que aún no se esconden, que no han
nombre. Te invito ahora a escuchar este Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17, que dice así. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo: «Mujer, estás sanada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios, pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse sanar, y no en sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey y a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas en día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. El milagro del Evangelio de hoy, esta curación de una mujer encorvada, solamente lo relata San Lucas. Y tiene en común algo con el que vamos a ver el viernes próximo, la sanación de un hidrópico. El que Jesús realiza ambos milagros en sábado, aunque este primero lo hace en la sinagoga y el segundo en un banquete. Y Lucas presenta 3 relatos de curación de enfermos por Jesús hechos en un día sábado. A diferencia de Marcos o de Mateo, que solamente narran la curación de un paralítico. Y según esto, en los evangelios sinópticos, fíjate que tenemos una tradición que sitúa una curación de Jesús en sábado, en el ámbito de la sinagoga, y podríamos decir en un contexto de polémica. Es probable que los 3 casos de San Lucas constituyan variantes de un milagro que originalmente era idéntico, justamente porque las características se repiten, y se repiten con fidelidad. Por esto, más que el milagro en sí mismo, lo que parece resaltarse es que sucede en sábado, y esto decanta la actitud de Jesús y de la primitiva comunidad cristiana sobre la observancia del sábado. Como la enfermedad no es mortal en ninguno de los casos, Jesús podría haber aplazado esta curación, justamente para no violar el descanso del sábado. Y eso es lo que dice hoy este jefe indignado de la sinagoga a la gente: 6 días tienen para trabajar, vengan esos días para que los curen, no los sábados. Es obvio que el destinatario de estas palabras cargadas de rencor, más que la gente, es Jesús. Pero si Jesús actúa así en sábado por propia iniciativa, sin que haya una petición de los beneficiarios, nadie le pide que los cure, no es por un menosprecio de la ley del sábado. Es para servir a la liberación del hombre. La obra de caridad, la obra de misericordia, como la que Jesús está realizando con esta pobre mujer enferma, encorvada ya desde hacía 18 años, más que constituir una transgresión al sábado, viene a dar un cumplimiento perfecto al sentido, a la finalidad del sábado. La finalidad del sábado es la gloria y el culto de Dios mediante la liberación del hombre de toda esclavitud.
en este caso de la esclavitud del trabajo. Dios el sábado libera al hombre de tener que trabajar y le da un día de descanso. La respuesta de Jesús al jefe de la sinagoga es un ataque claro a los dirigentes religiosos del pueblo judío. Hipócritas, les dice. ¿Cualquiera de ustedes no desata al buey o al burro para llevarlo a comer o a tomar agua, aunque sea sábado? Es un argumento paralelo al que Jesús justamente esgrime cuando cura al paralítico en Mateo 12, o al hidrópico en Lucas 14. Permiten en sábado el rescate de un animal accidentado. Y por eso, estrechando el cerco a los oponentes, Jesús continúa. Y esta mujer, que es hija de Abraham, que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? Ante estas palabras, evidentemente que sus enemigos quedaron abochornados. Y justamente lo que nos está revelando este relato es que el hombre es la gloria de Dios. Si Lucas había anotado antes que la mujer recién curada por Jesús glorificaba a Dios, ahora concluye diciendo: toda la gente se alegraba de los milagros que hacía Jesús. Son detalles que parecen una especie de estribillo que Lucas repite en muchas ocasiones similares. Y por lo que se ve, este pueblo sencillo, gracias a ese instinto religioso que tiene, entiende mucho más de Dios que los expertos, porque los expertos están cegados por el legalismo. Acomodándose a la mentalidad judía, Jesús insinúa que la enfermedad de la mujer encorvada se debe al espíritu del mal. San Lucas había hecho notar antes que estaba enferma por causa de un espíritu. Y en esta perspectiva es evidente que la curación trasciende el plano fisiológico. Esta curación alcanza un nivel liberador de la persona en profundidad. No es solamente curarse de algo del cuerpo. Y entonces justamente se está dando paso a la regeneración humana por medio de la salvación que trae el reino de Dios. Un reino que se basa en la misericordia, en el amor de Dios al hombre. Y esta liberación no puede ser obstaculizada por la ley del sábado. Pero a los fariseos esto no les cabe en la cabeza. Su principio era que primero es la gloria de Dios y después el bien del hombre. Y justamente disociar estos términos en plan de dilema, de disyuntiva, encubre un error teológico. Esto es lo que dice Jesús. No hay que separar. La gloria de Dios no se realiza al margen del bien del hombre. No porque el bien del hombre suplante a Dios como centro de la realidad humana o cósmica, sino justamente porque el honor y la grandeza de Dios se manifiestan en su misericordia, se manifiestan en su amor por el hombre, porque la vida del hombre es lo que le da gloria a Dios. Obviamente que una vida del hombre meramente biológica, meramente reducida a un bienestar material, en realidad aplasta al hombre. No puede haber verdadera vida del hombre sin evangelización. Y por esto la observancia del sábado, de cualquier otra ley divina, tiene que celebrar ese amor de Dios que quiere el bien del hombre y no tiene que bloquearlo con formalismos ritualistas, porque Dios no los aprueba.
Por esto, Jesús afirmó: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. O sea, la ley se hace para el hombre, no el hombre para la ley. Y esto no lo podemos olvidar nunca. Ora conmigo. Te doy gracias, Padre, te doy gracias porque quisiste que tu gloria sea el hombre que tiene vida en Cristo por el Espíritu. Te doy gracias porque en Jesús tomaste partido por nosotros, por tus hijos, por mí. Te pido que puedas ser fiel a la misión liberadora de Jesús, que pueda responder plenamente a mi vocación cristiana. Libérame, Señor, de una religión enmohecida por la rutina. Concédeme vivir cada día la novedad de tu Evangelio, ese Evangelio que es la buena nueva de tu amor al hombre. Quiero gastar mi vida en amarte y en servirte, Señor. Alienta mi fe en ti, en el amor a los hermanos, para que pueda vivir siempre en tu gozo, Señor, para que pueda vivir siempre en tu esperanza. Amén. Te invito a que medites y a que ores todo esto, esta grandeza de Dios que se manifiesta en su misericordia en todo lo que nos rodea. Hacelo escuchando este tema musical de Pablo Díaz, este himno tan tradicional, titulado «Cuán grande es Él». Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, de su amor, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando el Señor me llame a su
presencia, a su presencia, al dulce hogar